Bagdad, 762 de nuestra era. Controle la velocidad sin matar a su camello. Cuando el Islam tenía más o menos 100 años de edad, Bagdad era gobernada por el gran califa Al-Mansur. El califa deseaba que su gente viviera según el Corán, por lo que quiso instaurar tribunales y jueces que siguieran la ley del profeta. Bien, la ley del profeta está llena de instrucciones que necesitan muchos cálculos matemáticos que deben ser resueltos de manera precisa. Por ejemplo, a diferencia del cristianismo, el Corán insiste en que las mujeres compartan las herencias. Según el libro, debe haber una parte para el hombre y una parte para la mujer. Y cada parte depende del número de parientes y su relación con el fallecido. Para resolver tal cosa hacían falta fracciones y aproximaciones, pero esta gente contaba con los dedos. No es que no entendieran de aritmética compleja, solo que su sistema numérico no los ayudaba. Pero un día llegó a una de las cortes un embajador de la India, quien debía obsequiarle algún tipo de regalo al gran califa. Pero como Al-Mansur era un hombre inmensamente rico, era difícil saber qué regalarle. Es decir, una camiseta que dijera India, te quiero, no iba a bastar. Sin embargo, el embajador se puso a pensar durante largo tiempo al respecto y decidió ofrecerle al califa uno de los más grandes regalos que se le pudieran imaginar: el regalo de los números. En verdad, no sabemos con seguridad cómo fue que llegó el sistema numeral de la India al mundo islámico. Pero la historia del embajador es mi favorita. Lo que sí sabemos es que los sabios musulmanes quedaron maravillados por el 0, el 1 y el resto del equipo. Y el más famoso de esos sabios era un hombre llamado Al-Khwarizmi. 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 ¿Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Así es. Al-Khwarizmi y sus colegas le enseñaron a los recién llegados números una gran cantidad de trucos nuevos. Ecuaciones cuadráticas, álgebra, el pastel logarítmico cúbico y... Bueno, está bien, esto último lo inventé yo. Pero estas nuevas hazañas numéricas hicieron que las ciencias, como las matemáticas y la astronomía, alcanzaran su máxima expresión en el Medio Oriente. El sistema de la India se convirtió en un gran éxito en el mundo islámico. Pero al otro lado del Mediterráneo, la Europa cristiana seguía dominada por el inflexible ejército de los números romanos. Además, por ser romanos, no iban a ceder terreno tan fácilmente ante los recién llegados. El choque entre ambos sistemas era inevitable, y a la hora de darse, cambiaría la historia del mundo occidental. El uno se adueña de Europa. El principio del fin de los números romanos comenzó en las costas de África del Norte. Los mercaderes musulmanes no habían tardado en adoptar el sistema del 0, 1 y compañía para sus transacciones. Para finales del siglo XII, los numerales hindúes eran de uso común. Fue en el boyante puerto de Béjaia que el hijo de un diplomático italiano de misión en Argelia vio por primera vez la maravilla de aquellos números. Cuando conocí el arte de los 9 símbolos de la India, me sentí complacido más que nada por el hecho de conocer su arte. Así logré entenderlo.
Aquel joven, conocido como Leonardo Fibonacci, quedó tan maravillado por los números hindúes que cuando volvió a casa decidió llevárselos con él. En 1202 escribió su famoso libro de cálculo llamado precisamente así, el libro del cálculo. Fibonacci es considerado uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, y su libro fue en su época una introducción al sistema numeral hindú. Pero Fibonacci no fue un teórico aislado de su entorno. Parte de su libro de cálculos estaba destinado específicamente a los mercaderes, a mostrarles cómo valerse de los números hindúes, por ejemplo, para calcular beneficios. No era exactamente una teoría avanzada, pero en una época en la que el capitalismo comenzaba a darse a conocer en Europa, el libro de Fibonacci era de lectura obligada. Por desgracia, la gente siguió sintiéndose cómoda con el antiguo sistema numeral. Después de todo, llevaban casi 1000 años contando con ellos. Los viejos números romanos no iban a hacerle la vida fácil a los recién llegados de la India. Tampoco era una cuestión de tradición. El mercader promedio tenía buenas razones para quedarse con el viejo sistema. Por ejemplo, muchas ciudades italianas tenían su propia moneda en el medioevo. Cada vez que tuviera que ir a una ciudad nueva o a un nuevo plató con distintos extras y con distinta ropa, tendría que visitar al cambiador de dinero o a la banca, como se le llamaba. Una banca era una mesa para contar, provista de un ábaco con números y no con cuentas. Los que manejaban estas bancas o banqueros debían jurar que no iban a engañar a sus clientes. Imagínense si un juez se entera de que me engañó, vendrá a romperle la banca. Su banca quedaría rupta, es decir, rota, por lo que terminaría en bancarrupta, frase que origina la palabra bancarrota. Hola, ¿cuánto me da por esto? No estoy seguro. Está contando y se asegura de usar numerales que los dos conozcamos. Números romanos, por supuesto. Además está usando su ábaco. Al menos veo lo que está haciendo. ¿Tanto me queda? Bueno, muy bien, muchas gracias. Un placer negociar con usted. Pero si voy con uno de esos sujetos astutos que usan los nuevos y confusos números de la India. Hola, ¿cuánto me da por esto? ¿Lo ven? Aquí está el problema. Como buen medieval, no tengo idea de lo que escribe. Con razón, la gente sospechaba. Si mi banco para mis cuentas en chino, hasta yo sospecharía. Gracias. No tengo idea de cómo calculaste esto, pero gracias de todas formas. La desconfianza era inobjetable. En 1229, la ciudad de Florencia llegó al punto de prohibir que los mercaderes usaran los nuevos números en sus cuentas. Debían usar números romanos. Pero ningún número despertaba más sospecha que el socio del 1, el 0. Un escritor expresó que el 0 era un signo que creaba confusión y dificultades. Al 0 se le llamaba cifra, y se le trató con tal nivel de sospecha que esa palabra devino en la denominación de código secreto o cifrado. De todas formas, los días del viejo sistema estaban contados, y supongo que la culpa la tiene la codicia humana. Los tradicionalistas que se aferraban al ábaco y a los números romanos nunca debieron calcular los intereses sobre los préstamos, porque para la Iglesia Católica era pecado cobrar intereses por un préstamo, el pecado de la usura. Con la Reforma Protestante, las iglesias suavizaron su posición ante los negocios. La resistencia cristiana al capitalismo de repente desapareció. Bien, en este nuevo ambiente de préstamos de dinero y cobro de intereses, ¿qué era más conveniente? ¿Los números de la India o el ábaco? Vamos a averiguar.